Aquí estamos para comenzar el segundo bloque, como siempre, recibiéndolo a Carlos Cueva. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches, Rubén. Hoy venís con una coupé japonesa realmente bastante importante, de mitad de siglo pasado, una Nissan 2000 GT. Tenemos que confundir un poquito a la teleaudiencia y dejarlo también un poquitito descansar de los coches como que mostramos la semana pasada, coches de la década del 30 del siglo pasado, y traerlos un poquitito más contemporáneos a una coupé que fue realmente hermosa y cuyo nombre fuera Prince. Lógicamente, ya el que nos está viendo pensará, Prince, ¿qué coche era? Prince era una fábrica aeronáutica, sus comienzos japonesa. Esa fábrica se dedicaba a la construcción de aviones. No digo las partes motor porque no sé, pero sí la parte fuselaje y todos los componentes de un avión. O sea que algo de aerodinámica sabía. Sabía. Y sabía también mucho, pero mucho de mecánica, porque tenía que tener sus ingenieros para saber aprovechar la potencia o el rendimiento de los motores que instalaban en sus aviones. Empezaron a crear el coche Prince, se conoció en Japón con unas líneas diferentes a la línea japonesa, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Japón producía coches, pero acostumbrados a la línea europea y a la línea americana, los coches japoneses no llegaban a ser horribles. Honda empezó también, como toda marca japonesa, empezó a fabricar sus vehículos Honda, y es tan diferente la línea que le configuró a sus autos que prácticamente no se han realizado escalas en 1.18, porque no son coches agradables. Claro, la idiosincrasia japonesa u oriental no tenía nada que ver con nada esta que parte ver del mundo. con el gusto, con el poder adquisitivo que tenía el americano o el europeo en comparación a Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Este coche tuvo mucho éxito dentro de Japón porque despegaba de la línea común japonesa y empezó a copiar mucho la línea americana en su interior y algo al ojo de la línea europea. Nosotros ya estamos viendo la escala en estos momentos en imágenes y da lugar a que se compare con algunos coches de la época americana después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué sucede? El coche fue bueno, el coche era bueno, a tal punto de que otra firma que también producía vehículos absorbe. Discúlpame, antes que lo sigamos confundiendo a la teleaudiencia. Yo dije que presentamos un Nissan, vos hablas de un Prince. ¿Cuándo Sí, cambia? porque es el inicio. Claro, ¿cuándo cambia el...? Cambia ahí por la década del 60. Cuando llega a Estados Unidos. En Estados Unidos entra con la marca Prince. Ajá. Pero el coche es aceptado porque tenía una tecnología principalmente mecánica que lo despegaba del resto del coche americano de aquel momento. Vos fíjate que era superior el desarrollo japonés para un coche de menos cilindrada que el americano y de otra línea completamente diferente al americano, lo aceptan al coche y lo someten a las peores pruebas que tiene un automóvil, la competencia. El coche nace con la marca Prince y con un motor muy moderno de 4 cilindros. Pero cuando Nissan ve que el coche camina, por así decirlo, que el público lo acepta, le pone un motor que acá en la Argentina se conoció, que era el motor que equipaba el Datsun. Nosotros acá tuvimos el Datsun. Hasta tuvimos una categoría de auto. Tuvimos una categoría. Que después se pasó a Nissan, pero no tuvo mucho éxito. Tenía el motor del Datsun, pero nos tenemos que volver a Nissan. Ese coche, cuando entra en Estados Unidos, es una revelación. Y aunque cueste creerlo, porque a mí me costó rescatar parte de la historia y aceptarla, no rescatarla, sino aceptarla, en los circuitos de Estados Unidos combatió y humilló, por así decirlo, como decíamos nosotros en nuestra juventud, humilló a marcas como Porsche en los circuitos, con un rendimiento completamente superior.
Lógicamente, se juntaba la buena tecnología en general del vehículo, el poco peso del vehículo, sus suspensiones muy bien adaptadas para este tipo de motor y un motor que estaba para arriba de los 200 caballos de fuerza, y tenemos que volver a repetir que estamos hablando de una tecnología y de un motor y de un vehículo en general que tiene más de 50 años ya cumplidos. Y uno lo ve, lo estamos viendo como decías, y parece todavía un auto moderno, ¿no? Parece un auto moderno, no puedo decir a qué coche se parece, porque su frente parece un coche americano. Si vemos su lateral, y parece un coche europeo. Sí. Y si vemos la cola, es directamente un coche europeo. Nos hace acordar quizá a la cola de ciertos Fiat o de ciertos Alfa Romeo, que inclusive tiene una reminiscencia a la Fiat 1500 que luego se desarrolló acá en la Argentina. O sea que era un compendio de varias líneas, pero despegaban por completo. Era completamente violento, por así decirlo, con respecto a la línea japonesa vigente en aquellos años. Pero seguramente que era una punta de lanza para ganar mercados tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Sí, señor. Fundamentalmente Estados Unidos. Nosotros acá lo conocimos al coche y honestamente era un digno competidor de cualquier otro coche contemporáneo en aquella época. Un conocido nuestro tenía uno y me permitió no solamente acompañarlo, sino que me permitió manejarlo, y era un despegue total de los tradicionales coches que se conocía, que en aquellos años eran 90, 70, 80, 90 caballos de fuerza, 110 los más intrépidos. Manejar un coche que superaba en más del 100% la potencia y de calle, era abrumadora la diferencia que tenía. Tracción trasera, ¿verdad? Tracción trasera, caja de cuarta después de quinta. Durante su existencia, allá por el año 68, se deja de fabricar, no como que desaparece la fábrica, simplemente se deja de fabricar esta línea de coche que se fabricó en 3 versiones, la coupé, un sedán 4 puertas y con la misma mecánica, lo que nosotros diríamos una rural. Acá en la Argentina yo conocí algún Nissan 4 puertas, pero muy, muy poco. Claro. Y la versión rural creo que no debe haber entrado, o si ha entrado en baja cantidad y debe haber quedado en Buenos Aires. Seguramente que por ser una marca ya tan conocida, Nissan, a uno le suena el nombre, pero este tipo de autos por acá se vieron poco, ¿no? Se vieron pocos, ya te digo, se vieron pocos porque fueron la entrada en conocimiento del público argentino del coche japonés. No nos olvidemos que en la década del 50 y pico también empezamos a conocer las motos japonesas y estábamos acostumbrados, en este caso yo como motociclista, a la moto inglesa, y no teníamos fe de que los japoneses podían haber desarrollado la tecnología y haber prácticamente, da pena decirlo, pero haber colapsado, destruido la industria inglesa con sus motos. Claro. Motos de la misma cilindrada, pero de una seguridad total, completamente diferente. Pero nos volvemos a escapar de lo que es el Nissan. Este Nissan, que yo digo que es un poco la punta de lanza para llegar a Estados Unidos, también es un poco el inicio de una saga de Nissan, como por ejemplo el 300, que fue uno de los que se conoció más acá, que después que corrieron los Datsun, empezaron a correr estos Nissan. Sí, señor. Volvían a correr con su marca original y desconozco, honestamente desconozco por qué la categoría se fue desapareciendo. Son muchos datos los que muchas veces saturan, en este caso que yo no soy historiador ni soy periodista, simplemente soy un aficionado a coleccionar escalas, me saturan a veces las posibilidades de informes que me tengo que recoger para poder justificar cuando viene algún visitante a enviar la vitrina donde está la escala y más o menos orientarlo qué fue y de dónde procede ese coche. Lógicamente, como hablábamos al comienzo, de ser de origen de una fábrica de aviones, la aerodinámica evidentemente
la deben haber conocido, y el auto este tiene una buena aerodinámica. Aerodinámica, y tiene toda la calidad que indiscutiblemente nacen los aviones. Las pruebas a que se ven sometido el material que forman un avión. Carlos, terminamos. Yo creo que queda mucho en el tintero, como de costumbre queda mucho, pero abreviar la historia de más de 15 años de un coche que en su momento destapó una idea del automovilismo japonés, no la podemos abreviar tanto. Como siempre te despedimos, hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, Rubén. Nosotros, como ya es habitual, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con mucha más información aquí en Pace Car.